Y si sabemos que la vitamina D se va a sintetizar en nuestro cuerpo gracias al sol, gracias al magnesio y a la grasa saturada, ¿cómo vamos a tener vitamina D un cereal que no contiene grasa saturada? O leche, que hoy en día la leche que comemos no es ni orgánica ni es nada, porque esos son polvos sintéticos, no es más. Y la margarina, que le quitan la grasa pensando que la mantequilla es malísima para la salud y le añaden otras cosas y lo que hacen es un producto súper dañino para nosotros. ¿Cómo va a contener esto nutrición? Para nada. Entonces, Algo debemos estar haciendo mal para tener tanto déficit de vitamina D. La verdad es que si buscas en internet te va a aparecer mucho contenido sobre los alimentos ricos en vitamina D que hay que incluir en la alimentación, que sí, que está muy bien, pero hay un detalle importante y es que del 80 al 90% de la síntesis de vitamina D en el cuerpo se produce gracias a la exposición solar. Entonces, algo debemos estar haciendo mal con respecto a la exposición solar. Y yo creo que tiene mucho que ver con que por muchísimo tiempo hemos visto al sol como un enemigo y no como un aliado. Nos protegemos muchísimo de él con las cremas solares, por ejemplo, o pasamos mucho tiempo pues dentro de espacios cerrados. Bueno, esto va de cambiar distintos hábitos, pero todos súper factibles. Incluso viviendo en ciudades, incluso trabajando en espacios interiores. De todo esto le he preguntado a María del Mar Molina, mejor conocida como La Nutricionadora en Instagram, porque ella está especializada como dietista en todo lo que tiene que ver con biohacking y con estos hábitos que hoy se llaman ancestrales, porque básicamente van de reconectarnos con nuestra naturaleza como seres humanos. Hola María del Mar, bienvenida a este episodio del podcast. Es un placer tenerte aquí. hola, ¿qué tal? Encantadísima de estar aquí yo también con todos vosotros y sobre todo pues por el tema a tratar de hoy, ¿no? Que me súper encanta. Sí, 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 yo sé que te súper encanta y a mí me súper encanta que te encante, porque hace falta hablar de esto desde no solamente la teoría, sino también de la práctica y la verdad es que tú esto lo llevas a cabo pues en tu día a día. No hay nada más que ver tus redes sociales para ver cómo es tu rutina de despertarte. Así que bueno, vamos a hablar del sol y de la vitamina D, la verdad. Y mi primera pregunta tiene que ver justamente con que aunque el 80 o el 90% de la vitamina D se genera a través de la exposición solar, y luego el 10%, el 20 aproximadamente, es a través de los alimentos, a mí me da la impresión de que se habla más del tema alimenticio que del tema del sol, porque hay como un miedo generalizado al sol. Entonces, bueno, tú dime qué opinas de este tema. Sí, bueno, realmente vivimos en una, en una etapa, por así decirlo, en la que nos escondemos de muchas cosas que nos hicieron evolucionar. Entonces, no tiene sentido escondernos de algo que básicamente, y en resumen, nos dio la vida. Y sin eso no estaríamos aquí, ¿no? Entonces, escondernos del sol, así como no consumir grasa saturada o que nos dé miedo incluso la sal, es algo que va en contra de nuestra propia naturaleza, ¿no? Así que opino que vamos a hablar hoy largo y tendido de esto, en el tiempo que tengamos, porque vamos a desmontar un mito muy grande. Sí, son varios, la verdad, pero sí, sobre todo el más grande sería este de, pues el miedo que tenemos al sol, básicamente a escondernos, ¿no? Vale, entonces la mejor manera en la que el cuerpo obtiene vitamina D, sin duda alguna, es el sol. Esto está clarísimo. Ahora, ¿por qué no es suficiente con vivir en un país donde en la mayor parte del año hay sol? Porque si fuera así, pues todos estaríamos súper bien de vitamina D y la realidad es otra. Vale, a ver, hay que tener en cuenta que la latitud es importante y que cuanto más lejos estamos del Ecuador, menor es la obtención de vitamina D. Por este motivo es muy importante que la exposición al sol sea una exposición coherente, pero no convencional. Y repito, no convencional. ¿A qué me refiero con esto? A que tenemos que salirnos de los dogmas, cambiar de paradigma para comprender esto, ¿no? Y obviamente tenemos que seguir también las recomendaciones alimenticias no convencionales. Entonces, teniendo estos dos puntos, vamos a comprender que si nos hemos alejado del Ecuador, es menos probable que obtengamos vitamina D. Por eso tenemos que cuidar varias cosas. Y hay personas que viven en zonas con sol la mayor parte del año, pero no saben exponerse a él y tampoco tienen en cuenta qué comen. Entonces, hemos de construir el callo solar, a lo que a mí me encanta denominar
una piel solar, ¿no? Entonces, tan fácil como alimentarnos a base de mariscos, pescados, carnes, huevos. Por ejemplo, en mi pirámide alimenticia, la pirámide ancestro moderna la denominé. Esta pirámide es la pirámide original de la salud, básicamente, y en ella predominan el sol, el movimiento, los mariscos, los pescados, las carnes. Con todo lo que hay dentro de ella vamos a conseguir vitamina D vivas donde vivas. Pero claro, para tener esto hay que tener una buena relación con el sol. Entonces, tenemos que tener en cuenta los ratios de omega 6, los ratios de omega 3 y adaptarnos al sol sin ropa, sin cremas solares, sin maquillajes, sin todo, ¿no? O sea, sin nada, como vinimos al mundo. Y sobre todo, vuelvo a decir, con los alimentos correctos en el momento correcto, porque según la época del año nos corresponderá comer unas cosas o comer otras. Mm. Ok, entonces aquí lo que hablamos es que bueno, es un enfoque básicamente integral, ya lo has dejado claro con el tema de la pirámide nutricional, o sea que el sol, simplemente por exponernos al sol no es suficiente, ¿no? Pero luego, claro, algo estamos haciendo mal, porque cuando ves, por ejemplo, las cifras, por ejemplo, en España, ¿no? Más del 40% de los españoles menores de 65 años tienen déficit de vitamina D. Y luego ese patrón, cuando lo ves a nivel de Europa, por ejemplo, se repite en distintos países. Entonces, ¿qué estamos haciendo mal? O sea, dentro de todo lo que has dicho de alimentación, exposición al sol o exceso de protección, también podemos decirle, ¿cuál es para ti el factor que incide más en este déficit de vitamina D? A ver, como bien he dicho antes, escondernos del sol no tiene lógica porque tememos aquello de lo que están formadas nuestras células, ¿no? Y no entiendo por qué el sol está tan vilipendiado. Obviamente sí, porque es gratis, no se puede patentar, no da dinero y al final la salud es un negocio global, ¿no? Entonces, bueno, pues es más fácil que la población se enferme. Cosas del directo, no pasa nada. Esto, pero, pues, disculpa, Nada, disculpa. no pasa nada, no pasa nada. Comentabas eso, que es más fácil pues no hablar de aquello que es gratis de alguna manera dentro de la salud porque es verdad que hay un negocio, ¿no? Dentro del tema salud. Exacto, es que, ay, nos veo, se me ha ido esto, disculparme. Nada, no No pasa sé, nada. se me ha ido. Ah, acabo de quitar el móvil, así que perdón, Nada, no pasa perdón, nada. perdón. Bueno, entonces lo que decía, que no tiene lógica vilipendiar al sol, pero bueno, la salud es un negocio global. Entonces, claro, es más fácil enfermar a la población que sanarla, porque también si la sanamos no va a dar dinero. Entonces, es obvio, ¿no? Y bueno, lo que todos aprendimos en la escuela fue que el sol nos da la vida, que sin sol no hay nada, pero claro, conforme vamos avanzando, tenemos títulos más avanzados y las placas en nuestra pared que dicen soy tal profesional. Ahí se nos olvida todo eso y comenzamos a culpar al sol de las enfermedades, sobre todo de las de la piel, ¿no? Entonces, nuestro estilo de vida moderno nos está deshidratando de forma crónica, nos hace perder vitamina D y magnesio, que tampoco podemos olvidar que van de la mano. Y en mi opinión, este es el mayor factor de riesgo para la salud, ¿no? Cualquier persona con un déficit de vitamina D probablemente pues tenga una deficiencia de magnesio y debido a la falta de agua que tienen sus células, porque nuestras células dentro tienen mitocondrias. Estas mitocondrias están compuestas por agua. El mayor componente es agua. Entonces, el exponernos a la luz artificial sin protección y a los campos electromagnéticos va a agotar nuestra vitamina D, nuestro nivel de magnesio. Entonces, es normal que la población, ya no solamente por el tema alimenticio, sino por su entorno en sí, esté en déficit de vitamina D. Entonces, ¿cómo solventamos esto? Estamos en el año 2022 y hago hincapié en esto porque es que estamos evolucionando, pero para otras cosas parece que vamos hacia atrás, ¿no? Entonces, sí que sacamos herramientas que nos eliminan la vitamina D, que nos hacen perder magnesio, pero también hay muchas otras, como por ejemplo las lentes Blue Blocker, bloqueadoras de luz azul artificial. Si ya sabemos que existe un producto, una herramienta estratégica súper eficaz y eficiente y no podemos evitar exponernos a la luz de las pantallas que agotan nuestra vitamina D, nuestro magnesio. ¿Por qué no las vamos a utilizar? Al igual que por qué no usar luz roja en casa para que todo esto que recogemos del sol no lo solventemos, ¿no? Entonces, tenemos
que tener en cuenta que somos seres modernos en un mundo súper tecnológico, pero no podemos olvidar de dónde venimos y la comida es muy importante, pero también el entorno que nos rodea. Mm. Sí, a ver, esto que dices, es verdad que, como dices tú, las soluciones están, pero igual es que hay mucha gente que no sabe que, o sea, hasta qué punto esta vida moderna que llevamos de estar como muy encerrados, con poca exposición natural, por llamarlo así, nos está haciendo tanto daño, nos está enfermando, ¿no? O sea, ¿no te parece que igual es un poco que todavía hay desinformación sobre este tema? Sí, por supuesto que lo hay y la poca información que sí que hay tampoco interesa que se sepa, ¿no? Porque al final es con lo que comenté antes, que esto es un negocio global totalmente y es más fácil decir, pues toma este suplemento o toma este fármaco para solventar esto, pero realmente no va a solucionar nada aquello que es un suplemento, un fármaco antes que la luz del sol. Está clarísimo. Ujú. Justo mencionabas ahora hace un ratillo que, claro, parte de este miedo que tenemos al sol nos viene de, bueno, lo que dice una gran parte de los médicos es pues todas las enfermedades relacionadas con el exceso de sol, que hoy por hoy cada vez hay más que rebaten un poco esta idea porque realmente no se trata exclusivamente de tomar demasiado sol. Ahora, hablemos un poco de esto, o sea, ¿cuál es la manera correcta de tomar el sol de manera que podamos recargar esa vitamina D, considerando estos otros factores que hemos dicho, sin que realmente sea un riesgo para nosotros? Porque creo que también tenemos una idea equivocada de lo que es tomar sol. A ver, esto es algo complejo, ¿no? Y lo primero que tenemos que tener en cuenta es que es prioritario restaurar nuestra salud. Una persona, si tiene, por ejemplo, cualquier disfunción en el intestino, un problema intestinal, permeabilidad intestinal, colon irritable, un crecimiento bacteriano, un SIBO, y incluso resistencia a la insulina, que tenga síndrome de ovario poliquístico, ya nos vamos a otros temas, ¿no? Al final, si hay un problema, un mínimo problema en nuestra salud, nos podemos quemar bajo el sol, porque para no quemarnos bajo él tenemos que restaurar nuestra salud primero. Y eso es lo que denomino crear ese callo solar, ¿no? Para ello tenemos que tener en cuenta varias cosas. El callo solar, pero eso no se consigue solamente con voy a aprender a comer y ya, no, sino que la nutrición no es solo comida, hay que añadir más hábitos, muchos más, ¿no? Entonces, eh, una óptima exposición a la luz solar implica comer bien, eliminar los aceites vegetales, los azúcares, la harina refinada, optimizar mi alimentación con las proteínas y las grasas, tener una buena relación con ellas, no tener miedo de las grasas. Obviamente hay que saber cuáles comer, en qué momento comerlas, pero luego se nos olvida el descanso, el movimiento, el amanecer, el atardecer, porque la luz roja e infrarroja del sol también interfiere en la producción de melatonina. Y esta producción de melatonina interfiere en la vitamina D, porque ese colesterol al que tanto teme la población, aparte de que depende también de la vitamina D, también depende de la melatonina que tenemos en la mañana y con el atardecer. Entonces, todo va de la mano. No podemos decir, venga, voy a tomar el sol porque han dicho que es bueno a cualquier hora y sin cremas. No, primero restaura tu salud. Es muy importante. Sí, y una vez esta parte importante de la salud está restaurada, entonces es que se genera esto que llamas el callo solar, ¿no? O sea, poder tomar sol sin sobreexponernos desde el punto de vista de que vas a coger una quemadura solar. Claro, es que no hay que quemarse, o sea, si te quemas, malo, si tú te estás quemando o si en tu piel incluso ves rojece o como un pequeño salpullido después del sol, no es que seas alérgico al sol, no es que te quemes porque eres blanquito o blanquita de piel, no, es simplemente porque la melanina de tu piel tienes que activarla, para eso hacen falta muchas funciones en tu cuerpo que se tienen que dar y tener los niveles de colesterol y vitamina D óptimos. Si eso no está, no se va a activar la melanina y todo esto es muy progresivo, es algo que necesita una transición, ¿no? Nosotros somos energía, la energía
progresivamente se va transformando. Esto no es que de la noche a la mañana ya cambia, no, eso es poco a poco. Pues lo mismo sucede con el callo solar. Tenemos que ir poco a poco restaurando por dentro lo que se dañó en un pasado con nuestros hábitos del pasado y ahora con los hábitos que vamos a implementar, tanto alimenticios como resto de hábitos, vamos a conseguir ese callo solar, pero eso puede tardar una persona meses, un año o más. Todo va en función de lo que tarde en recuperar esa salud que perdió y obviamente mantenerla, porque esto no es la recupero y ya, esto es tengo que restaurarla y mantenerla también. Sí, efectivamente. De hecho, yo me imagino que esto tú lo ves con los pacientes a los que tratas, ¿no? Cómo empieza ese cambio progresivamente hasta llegar a ese punto en el que la exposición solar, pues, obtienes todos estos beneficios que mencionas. Exactamente, o sea, yo veo pacientes que, por ejemplo, han venido a mí por vencer una obesidad mórbida y de repente esa persona jamás se puso bronceada, se quemaba bajo el sol y aunque no haya vencido todavía esa obesidad, pero sí hemos bajado ese grado tan inflamatorio, comenzó a construir su callo solar y gracias a comenzar a construirlo, esa persona ha restaurado su sistema hormonal, ha funcionado su insulina, ha funcionado su leptina. ¿Qué pasa con eso? Que lo que estamos haciendo es regular todo y construir ese callo solar que le va a ayudar a perder grasa, porque si una persona no construye ese callo solar, difícilmente va a perder grasa. Mm. O sea, que vamos a recapitular. Para un poco, antes de entrar en este callo solar, primero, restaurar hábitos a nivel de alimentación, luego el tema de las luces, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la exposición excesiva a luces artificiales, que aquí lo que recomiendas, pues aparte de usar las gafas o los lentes, ¿no? Son también, pues, bajar exposición en ciertas horas del día, véase la noche, por ejemplo. A ver, ¿cuál otro me estoy dejando por fuera? Alimentación, el entorno de luz, los campos electromagnéticos también, apagarlos cuando no los usemos, como el wifi, el móvil y la conexión con la naturaleza. Muy importante también para recargarnos, porque nos recargamos de ella. Y al final somos seres de luz, ¿no? El sol está compuesto de lo que nuestras células están. Entonces nosotros necesitamos exponernos a él y conectar a la naturaleza. Por eso hay que descalzarse con los pies en la tierra de la naturaleza, ya sea césped, tierra, cualquier zona con vegetación o en la playa, en la arena del mar, porque todo eso nos va a recargar de energía, esa energía que nos está robando nuestro día a día tecnológico. Yo estoy segura que cuando cuentas esto algún paciente te dirá, mira, a mí me encantaría hacer esto, pero es que yo no vivo en la playa, yo no estoy cerca de un parque, yo qué sé, ¿no? Estamos todo el tiempo bajo luces incandescentes, metidos dentro de oficinas, etcétera. Entonces, ¿cómo una persona puede realmente abrir un poco el panorama y decir, a ver, esto, ¿cómo lo puedo compatibilizar con las circunstancias que tengo y con la vida que llevo si vivo en una ciudad? Sí, a ver, incluso en la ciudad se puede, porque claro, yo soy consciente de que cuando sale el sol en el mar o en la montaña sí que se ve muy bien ese amanecer o ese atardecer, depende de la zona donde está, ¿no? Pero aunque estés en el centro de la ciudad, y esto va para todo el mundo que viva en el centro de la ciudad, no se debe de agobiar porque el sol está ahí, aunque ahora si no tenemos una zona con abundante naturaleza, podemos simplemente ir a un parque o cualquier zona en donde haya cemento natural, ¿no? O sea, que se haya asfaltado con cemento, porque en la ciudad es más típico ver eso. El cemento también guarda esa conexión con la tierra, ¿no? No es lo mismo que estar rodeada de árboles, plantas y tal, vale, pero es entendible que hay personas que viven muy lejos de estas zonas, ¿no? Ahora, cuando esta persona o personas que viven lejos de la naturaleza, de todo este entorno tan sanador, es recomendable que en su tiempo libre o días libres lo pasen ahí, que intenten buscar ahí esa paz, esa armonía que tanto necesita su cuerpo, y más si vives en la ciudad porque el estrés aumenta el cortisol y tampoco ayuda a la producción de melatonina, también eso incide ahí, y ni de melatonina y ni de vitamina D. Claro, sí, 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 al final justo acabas de mencionarlo y es que está conectado el tema del magnesio con la melatonina y la vitamina D. Y luego es muy curioso porque esto, lo típico es que tienes una baja de magnesio, una baja de melatonina, te mandan el suplemento, ¿no? O sea,
aquí ya caemos en otra de las preguntas que te iba a hacer, que es que aunque toda esta evidencia está y cada vez se sabe más las consecuencias que tienen los déficits de vitamina D en múltiples enfermedades, yo no sé cómo lo ves tú, pero yo la verdad es que no veo que eso a nivel de salud pública sea un indicador que se tome en cuenta como debería. O sea, creo que a veces te lo piden una analítica, a veces no, pero como que se mira poco el tema del indicador. A ver, en las analíticas realmente si nos basamos en lo que la sanidad valora como o cataloga como lo ideal, son muy incompletas. Y luego los parámetros también que hay en ellas son unos parámetros que un día alguien, vamos a poner, hace 100 años, reunió a 20 personas y dijo, vale, de aquí voy a sacar los niveles de vitamina D de todas estas personas y vamos a sacar el rango para valorar en una población cuánto sería el nivel óptimo para decir si esta persona está en déficit o superávit de esta vitamina. Pero es que hace 100 años no es ahora. Ahora todo ha cambiado. Ahora vivimos rodeados de campos electromagnéticos y de otros agentes externos que nos están afectando. Y hace 100 años no. Entonces, ¿por qué no actualizamos primero los rangos, los parámetros de una analítica? Eso es lo primero. Y lo segundo, ¿por qué no añadimos parámetros que sí que nos dan eh, resultados y datos, sobre todo datos, ¿no? Porque lo cierto es que una analítica nos puede dar una orientación, pero no es suficiente. Y lo más curioso que se considera que, por ejemplo, la vitamina D, ya que estamos hablando de ella hoy, en un 20 o 30 en la sangre. Pero eso es óptimo, eso realmente es déficit, para mí lo es. Ahora, si superas un 50 ya te están diciendo que es tóxico para la sangre, cuando realmente no es así. No es así. Hay mucho desconocimiento y sobre todo una nefasta actualización en el sistema sanitario. Sí, justo te iba a preguntar de esto, porque es que buscas en internet el tema y en el 90% de las fuentes te coloca que el rango normal pues es de 25 o un rango de déficit es menor a 10 nanogramos, ¿es que se dice? Me parece. En fin, Ujú. que según lo que acabas de decir, justamente pues realmente no son los rangos a los que de los que deberíamos fiarnos, ¿no? No, directamente no y además, a ver, que nos van a dar el resultado, pero que tenemos que tener en cuenta muchas otras cosas también, ¿no? Y, por ejemplo, la vitamina D es algo que no recomienda casi nadie, casi ningún doctor o médico analizar en una analítica normal y básica, cuando es la base de todo. Y también habría que mirar el magnesio, habría que mirar la lectina, habría que mirar un colesterol bien desglosado, no solamente el colesterol total, no, yo quiero saber todos, incluso el ApoB, que es parte del colesterol, para ver cómo están esas moléculas, cómo son los tamaños de la molécula de colesterol, ¿no? Al final son datos más importantes que los básicos que nos han ofrecido. Y luego a la hora de estudiar un análisis, por ejemplo, yo en mi consulta o en mi programa nutricional, lo primero que hago es estudiar el caso particular de una persona. Si yo no estudio el caso particular y no tengo un examen médico delante de mí, yo no voy a tratar con esa persona porque tengo que ver primero eso. Y luego te encuentras también con que en la universidad nos enseñan a estudiar o a leer ese examen médico y no te enseñan ni la mitad de los parámetros que deberíamos de aprender. Ujú. Wow, o sea que es que el desconocimiento viene incluso a nivel médico, ¿no? Por eso es Sí, que sí. no es un indicador al que tampoco se le preste mucha atención a nivel médico, es que hay una carencia, ¿no? De información en ese sentido. Realmente la carencia está en lo que estudiamos en las universidades, ¿no? Porque la culpa no es del estudiante, al final la culpa tampoco es de nadie, ¿no? Pero sí que hay una desactualización muy grande que si esos los libros que estudiamos estuviese, todo sería mejor. Mm, Ya, me lo estoy imaginando como en un futuro que espero que no sea tan lejano, en el que definitivamente estas cosas se vean, bueno, como has dicho, a nivel un poco más holístico, integral, por ponerle una palabra, que no sea simplemente un dato, una analítica. Em, de hecho, justo has dicho que esa es la manera como tú lo evalúas, ¿no? Con tus pacientes, no solamente el dato en sí, sino toda una serie de parámetros que te dan como un contexto. Bueno, a mí me llamó mucho la atención cuando revisando un poco el tema,
colocaban como los síntomas más o menos que te pueden indicar una deficiencia de vitamina D. Y yo leía aquellos síntomas y decía, yo creo que no hay nadie que tenga estos síntomas que piense que su problema es de vitamina D, porque son síntomas como cansancio, debilidad muscular, dolor en los huesos, caída del cabello, en fin, que yo creo que hay gente que convive con esto a diario y tampoco se plantea que tiene ningún problema. No lo sé, ¿cómo lo ves tú? Sí, totalmente. Mira, es más, durante mi época de estudiante, yo aprendí que la vitamina D era una hormona importante en el metabolismo óseo, o sea, en el metabolismo de los huesos, y todo quedó ahí. O sea, creíamos como que eso es ahí, eso es lo que hay en los libros. Y más tarde comencé a investigar sobre la vitamina D3, para ser exacto, fue en el año 2016 o cosas así, cuando tuve como un despertar y indagué más allá, ¿no? Aunque ya venía yo con la mosca detrás de la oreja durante mi época de estudiantil porque no entendía por qué había cosas tan incompletas en los libros y descubrí que es lo que hace la vitamina D en nuestras células, ¿no? Entonces, no solo es una hormona para el metabolismo óseo, que obviamente influye en él, sino que modula el sistema inmunitario. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestros niveles, o sea, si nuestros niveles de vitamina D son bajos, nuestro sistema inmune no está protegido y estamos expuestos a virus, bacterias, infecciones, o sea, e infecciones. Entonces, no hay más que pensar en estos años atrás, en lo que vivimos a nivel mundial. Entonces, sabemos que carecía la población de vitamina D y por eso enfermaron muchísimas personas. Y da la casualidad que todos estaban en un factor de un nivel de 30 hacia abajo de vitamina D. Eso no es lógico, ¿no? Y hay muchas enfermedades asociadas con un déficit de vitamina D y no se tiene en cuenta, ¿no? De que a lo mejor esta enfermedad puede estar ocasionada por ese déficit de vitamina D. Y si optimizamos los niveles de vitamina D, tal vez esta persona pueda revertir lo que le está sucediendo. Entonces, por ejemplo, el raquitismo, la osteomalacia, la psoriasis, convulsiones o insuficiencia cardíaca en un recién nacido, la osteoporosis, el cáncer de todos los tipos, la enfermedad cardíaca, que es el número uno asesino en hombres y mujeres, y sobre todo a temprana edad. O sea, eso es brutal lo que se ve si hacemos números. Luego, el desarrollo de una presión arterial alta. Culpan a la sal. Realmente la sal no es la que tiene la culpa. Quizá no tiene vitamina D esta persona y carece de minerales, ¿no? ¿Y por qué carece de minerales? Porque si no tiene vitamina D, ¿cómo va a tener magnesio esta persona? Entonces, esa presión arterial no se va a solucionar con esa pastillita que nos dan y tampoco se va a solucionar escondiéndonos de la sal ni del sol, ni mucho menos. Entonces, el sol va a regular incluso eso. Y luego, la obesidad, la artritis reumatoide, eso cada vez veo más personas así acudir a consulta. O enfermedades mentales de todo tipo. Y a temprana edad, ¿eh? O sea, esto es estados depresivos, que creemos que eso es una tontería y no lo es. Cada vez hay más, y es porque la gente se esconde tantísimo del sol, está tanto en espacios en interiores, en la oficina, ya sea en casa, da igual, no ven el sol. Esto al final acaba en algo crónico. Y incluso también las personas que no se exponen al sol y están en interiores rodeados de campos electromagnéticos se envenenan por radiación. Y eso porque no tenían una vitamina D que les protegía de eso. Luego la diabetes, la esclerosis múltiple, todo eso está relacionado con un déficit de vitamina D. Wow, es que cuanto más escuchas de esto dices, pero de verdad, ¿cómo no hablamos más de la vitamina D y cómo no estamos más pendientes de esto? Pero a ver, yo creo que parte también del tema es lo que has dicho al inicio de la conversación, que esto no va de tomar un suplemento y ya está, va de un cambio a nivel de salud desde la base. Y yo creo que esto es siempre lo más difícil, ¿no? Porque va de construir hábitos que no se solucionan de una semana a otra. Sí, exacto, exacto, es así. Mira, los hábitos ancestromodernos los denominé yo, que al final son hábitos que nos hicieron evolucionar, no está inventado, o sea, eso ya existe, ¿no? Entonces nosotros evolucionamos con una serie de hábitos que son hábitos ancestrales y hay que traerlos a la vida moderna para poder restaurar nuestra salud, es decir, ¿por qué vamos a alejarnos de ella? Vamos mejor a acercarnos a nuestro origen evolutivo realizando esos hábitos que no cuestan dinero, que no cuesta trabajo, simplemente cuesta adaptación, compromiso y constancia. Ya está. Y al final, cuando tú lo consigues, te alegras
y dices, ¿por qué no lo hice antes? Mm, Es verdad, esto me lo han dicho otros invitados en otros episodios que tienen que ver al final todos con lo mismo, con hábitos, y todos dicen lo mismo. O sea, una vez haces este cambio, es que no vuelves atrás, es que no vuelves porque te das cuenta que te sientes fenomenal. Sí, 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 totalmente. Tu sensación de bienestar y el ver a tu entorno, las personas de tu entorno que están bien, eso es lo más, creo que lo que más te va a satisfacer en toda tu vida. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Vamos, que es así, que yo misma lo he vivido y no paro de hablar del tema todo el rato porque es que es verdad, una vez también que lo has vivido, dices, oye, que esto la gente tiene que saberlo. Luego es verdad que hay un proceso de cambiar el chip, los parámetros, lo que sea, porque también esto cuesta, pero bueno, cada quien tiene que vivir su proceso, eso sin duda. Sí, Bueno, María del Mar, ahora vamos a pasar a hablar del tema de alimentación, que bueno, también es parte importante de que alimentos ricos en vitamina D, pues al final también son necesarios consumir con cierta frecuencia. Que ya te digo, de esto es como que lo que más se habla en internet y no tanto la exposición al sol, pero bueno, ya hemos hablado de la exposición al sol y un poco de estos hábitos que van alrededor de, así que ahora vamos a hablar del tema alimentación. Bueno, con el tema alimentación tengo varias preguntas, pero voy a empezar por la última. Y es que hay un tema también de marketing con los dichosos alimentos fortificados o enriquecidos con vitamina D. Yo te quiero preguntar si esto realmente es real o se trata de una artimaña. Yo creo que ya sé la respuesta, pero quiero que la digas. Y además que me parece curioso tres cosas. Y es que muchos de estos alimentos etiquetados así son generalmente leche, margarina, que no mantequilla, margarina y cereales de desayuno. Entonces, bueno, a mí esto me da mucho que pensar, pero cuéntamelo tú. bueno, con el perdón de la palabra, yo voy a decir que es una auténtica estupidez, la mayor estupidez humana, diría yo, elaborar para alimentos así que sean ricos en vitamina D, eso es lo primero. No son ricos en nada porque están cargados de antinutrientes más que de nutrientes. Ahora puedo hablar uno por uno sin problema, pero es que es una artimaña, como muchas otras, ¿no? O sea, al final no llega a ningún sitio, ¿no? Entonces la vitamina D disminuye la inflamación y aumenta los glóbulos blancos. Los glóbulos blancos son los que nos ayudan a combatir virus, ¿no? Y virus, infecciones, todo esto. La luz del sol nos ayuda con su flujo magnético a que esto no suceda. Por ese motivo, tenemos que priorizar en nuestra alimentación los alimentos correctamente que han nacido en esa estación del año, que están justo donde nosotros, es decir, alimentos estacionales y locales. Si esto no sucede, quiere decir que no contienen el número de electrones, para que lo entendamos mejor, no contienen la nutrición, los nutrientes adecuados para nutrir nuestras células, para darnos energía, vitaminas, minerales. Digamos que estaremos comiendo alimentos vacíos. Comer un alimento vacío no tiene lógica, mucho menos va a tener vitamina D. Y si sabemos que la vitamina D se va a sintetizar en nuestro cuerpo gracias al sol, gracias al magnesio y a la grasa saturada, ¿cómo va a tener vitamina D un cereal que no contiene grasa saturada? O leche, que hoy en día la leche que comemos no es ni orgánica ni es nada, porque esos son polvos sintéticos, no es más. Y la margarina, que le quitan la grasa pensando que la mantequilla es malísima para la salud y le añaden otras cosas y lo que hacen es un producto súper dañino para nosotros. ¿Cómo va a contener esto nutrición? Para nada. Entonces, es una artimaña. Por eso, no sé si se ve bien por aquí la pirámide. Esta es la pirámide de la que os hablaba, que en mi página web, tanto en mis redes sociales, la podéis ver. Aparecen todos esos alimentos que sí que os van a aportar vitamina D, entre ellos los alimentos del mar, como las ostras, todos los mariscos, todos los crustáceos. Eso contiene DHA, ¿no? El famoso omega 3 que tanto necesitamos. Todo eso te va a aportar vitamina D. No lo que nos han mencionado aquí, que eso es una barbaridad. Ya, ya. A ver, justo esa pirámide, bueno, la voy a dejar linkeada en los comentarios de este episodio para que la puedan ir a mirar. Pero bueno, lo que más abunda ahí, como bien has dicho, es pues alimentos del mar, o sea, pescados azules, hígado, que también entiendo que es un buen alimento para consumir con el tema de la vitamina D. También menciona los huevos, por supuesto, bueno, el huevo es maravilloso en todo sentido.
También he leído, no sé si será verdad, sobre el tema de los lácteos, aunque no crudos, colocan. ¿Eso también está incluido como dentro de estos alimentos que ayudan con el tema de la vitamina D? A ver, yo los lácteos no los incluyo, a no ser que sea un buen queso o leche real, ¿no? Pero no los veo algo esencial, a no ser que encontremos algo que sí que sea, como he dicho, real. Y a día de hoy es complicado encontrar un lácteo óptimo. Si es crudo, obviamente no va a ser igual que cuando no lo es. Entonces, bueno, tenemos que tener ahí en cuenta varias cosas, también el perfil de cada persona, ¿no? Porque dependiendo de varios factores, yo diría, vale, consume lácteos o no, o dependiendo de cómo es tu alimentación, porque quien sigue una alimentación totalmente carnívora puede incluir en su dieta alimenticia frutas y miel natural, pero sin embargo, quien sigue una alimentación cetogénica sabe que eso iría en contra de lo que está haciendo. Entonces, todo va a depender también del caso particular de cada uno. Pero para obtener vitamina D, ya lo que hemos comentado, todos los alimentos del mar, obviamente el hígado, las vísceras, muy importantes, siempre que sean de pasto estos animales, si no, no. Y los huevos igual, de gallinas libres, sobre todo pues eso, tener en cuenta que sí, que pueden ser gallinas libres, pero cómo están alimentadas. Hay que tener eso en cuenta, ¿vale? Sí, bueno, con los huevos, la verdad es que ahora que vienen con el código, bueno, ahora, no es que ahora, pero ahora se habla más de esto, el código, ¿no? El cereal con el que vienen. Entonces, entiendo que los que son 0 o 1 dentro de este código, pues al final cumplen un poco este requisito de, bueno, de ser ecológicos, de que son gallinas bien alimentadas, etcétera, etcétera. Yo creo que igual es un poco más complicado con las vísceras y con la carne, por ejemplo, de saber identificar cuáles sí son de pasto. A ver, sí y no, porque lo primero que hay que saber dónde estamos comprándolo o de dónde lo adquirimos, entonces siempre buscar un lugar de confianza. Es muy importante, si eso te lo vas a llevar a la boca, asegúrate de dónde viene y imaginar cuando compramos algo procesado o envasado, no tenemos ni idea los procesos ni nada y confiamos y decimos, ah, venga, pues ya está, como está aquí se vende. Sin embargo, con la carne nos lo preguntamos muchísimo y mucha gente le teme a la carne. No, no. Cuando al final tendría que asustarte menos, ¿no? Pero ya volviendo al tema, la carne, al igual que el pescado, es muy importante asegurarnos que venga de un lugar donde sepamos 100% que es de pasto y de qué está alimentada, ¿no? Porque hay gente que tiene a los animales libres o nos lo venden como tal y obviamente el animal está libre, pero luego se lo alimentan a base de piensos, que también hay que tener mucho cuidado, como con las gallinas. Al final las gallinas sí pueden estar alimentadas en el suelo y decir qué tipo de grano o tal que comen, ¿no? Pero cómo duermen estas gallinas, están respetando su ciclo o sea, sus ritmos circadianos, porque también hay gallinas en el suelo que tienen una luz encima, no las dejan dormir, las engordan, bueno, sobre todo eso con los pollos, ¿no? Pero con las gallinas también hacen alguna que otra cosa para que pongan más huevos y al final esto no llega a ser natural. Entonces tenemos que tener muy en cuenta la procedencia de todo, por eso intentar buscar a personas que no tienen esa confianza. Mm. Aquí lo que me acuerdo es el episodio que tuve sobre alimentación ecológica que hablaba con la invitada y ella decía que bueno, que lo mejor era buscarse a los productores, porque Sí. eran como el canal directo, ¿no? De esto. Entonces, Total, mercados de totalmente de acuerdo. productores. Mm, Mm, sí, sí, sí. porque es que luego en el supermercado estas cosas son, depende de qué supermercado sea, lo consigues, pero que no es lo habitual. Y tampoco te vas a poner a leer todos los tantísimos empaques que hay. Entonces, claro, ella recomendaba esto, ir directamente a los mercados de productores. Leer una etiqueta es muy importante, es muy, muy importante. Y es algo que casi nadie sabe porque nadie le enseña. O sea, sé que al final esto es algo que debería de estar de asignatura en el colegio. Pero ahora, sí que intentar saber dónde estamos comprando lo más importante y si podemos conocer al productor y tal, es lo ideal, es lo ideal. Es lo ideal. Para aquellas personas que, bueno, tienen que comprar sí o sí en un supermercado, pues que lean muy bien la etiqueta, que vean la procedencia, que vean dónde ha sido envasado, dónde ha sido también elaborado, que al final las cosas cambian. Muchas veces creemos que ha sido elaborado justo donde vivimos y viene de otro lugar porque no leímos bien la etiqueta. Ya, ya, sí. Pues esto pasa habitualmente, vamos, y
Lo habla últimamente mucho esto de que, bueno, en España hay agricultura y ganadería pues estupenda, frutas estupendísimas y muchas se exportan. O sea, quiero decir, se La importan. mayoría se va fuera. Eso. Aquí encuentras sobre todo mm, de fuera de España cuando tenemos aquí. Entonces, ¿por qué yo me tengo que comer algo que tengo aquí y me lo tengo que comer de la otra punta del mundo? No tiene lógica. Y eso es lo que enferma también a las personas, porque el nivel de electrones que contiene ese alimento ya no lo contiene, porque no está en tu zona geográfica, no ha nacido en tu latitud. Entonces, como nosotros estamos conectados a la naturaleza y eso nos influye a nivel cuántico, nos desconecta y va generando que ese potencial red de la célula, digamos, toda esa carga de energía de nuestras células se vaya agotando a consecuencia de esa falta de electrones porque comemos alimentos que no están cargados de lo que tenemos que comer según donde estamos viviendo. Mm. Sí, este tema de los alimentos y los electrones, justo te lo iba a preguntar porque yo creo que muy pocas veces he escuchado hablar de este tema. ¿Nos puedes explicar de qué va el tema de electrones asociados a los alimentos? Vale, a ver, el sol nosotros no vemos con el ojo a simple vista cómo es el rayo que dispara, ni vemos un electrón a simple vista, ¿no? Pero para que nos entendamos, los rayos del sol disparan mini partículas que son esos electrones. Esos electrones caen a la tierra, caen al mar, caen en nuestra piel, la perciben nuestros ojos. Eso está ahí. Y es lo que está alimentando, dando energía a todo lo vivo. Entonces, lo que nosotros nos comemos, ya sea un animal o un huevo, ¿no? Eso contiene electrones si ese animal ha comido de algo vivo también, es decir, de la tierra y tal, y le ha dado el sol. Por eso es importante que le dé el sol a estos animales. Entonces, imaginar que nosotros ahora decimos, vale, voy a comerme una, un bol de cereales. Y hay personas que dirán, pues el cereal ha crecido en el sol, tiene electrones. No, es un producto seco, no contiene electrones, apenas tiene nutrientes, porque tú para que contenga nutrientes tiene que tener grasa saturada y proteína, y en su mayoría no tiene nada de eso. Entonces, eso es lo que tenemos que ir valorando, ¿no? Sin embargo, un huevo o un filete de carne o cualquier pescado sí va a contener ese electrón porque ha crecido bajo el sol y se ha alimentado de cosas que la naturaleza le dio. Es distinto. Entonces, digamos que es un producto húmedo. Entonces, a nivel renal, a nivel hepático, a nivel celular, a todo eso nos va a nutrir. Sin embargo, lo que es seco, no. Por eso no hay que pensar en calorías, hay que pensar en electrones. Mm. Ahí está la clave. Además, es que esto puede ser algo complicado y extenso que podría dar para otra charla, pero hay que dar un salto cuántico en la forma de pensar y ir mucho más allá de lo que siempre nos han contado o leemos en los libros, porque al final hay que dividir y desglosar todo en energía para entender de qué está compuesta una célula, para comprender qué alimento necesitamos. Sí, a ver, tiene todo el sentido lo que cuentas, aunque es verdad que es algo muy complejo o muy técnico, pero si lo queremos resumir, pues es lo que estamos cansados de escuchar, o sea, comer alimentos de un solo ingrediente, por decirlo así, ¿no? No tanto cosas Sí, procesadas o empaquetadas. Es que si lo resumimos por ahí, pues es más fácil de entender, aunque no entiendas nada de electrodos, pues ya con eso es un primer paso para cambiar toda esta parte de alimentación que hemos estado comentando. exactamente. Así es. Bueno, te iba a preguntar también algo que entiendo que hay casos que puede necesitarse, ¿no? El tema de suplementación. ¿Tú tienes alguna experiencia con pacientes que sí que han necesitado estos suplementos de vitamina D? ¿Nos puedes poner algún ejemplo? Y bueno, hasta qué punto la suplementación ayuda, pero que tampoco es la panacea, ¿no? A ver, en mi opinión, es mejor obtener vitamina D de fuentes naturales antes que un suplemento, ¿no? Y obviamente esto tiene truco. Por eso lo que hablábamos antes de crear el callo solar, restaurar la salud y es lo primero, ¿no? No soy partidaria de la suplementación a no ser que sea esencial como el magnesio que lo es, la vitamina C que lo es, el agua de mar la denomino suplemento porque también es muy importante.
Pero luego la naturaleza nos da suplementos gratuitamente, como lo que comenté de descalzarnos con los pies conectados a la tierra, como la luz del sol, como la luz roja e infrarroja del amanecer y del atardecer. Entonces, de ahí podemos obtenerlo todo. Ahora, hay personas que han estado en mi programa, es el programa Ancestro Moderno o en mis asesorías, suplementándose de suplementos, incluida la vitamina D. Sí, lo han hecho porque a lo mejor hemos generado una estrategia para aumentar esos niveles, pero no me gusta recomendar vitamina D, para nada. O sea, no me gusta y no la veo necesaria porque la mayoría de las personas, por no deciros que todas, porque son casi todas, les he dicho, deja el suplemento, vamos a hacer esta estrategia de ir a esta hora, tomar el sol de esta manera y vamos a comer esto durante este tiempo. Esa persona ha aumentado su vitamina D en cuestión de 2 meses y a lo mejor antes de estar conmigo ya tomaba el suplemento que le recomiendan como fármaco y no le subía, no le subía. ¿Por qué? Porque el fármaco no estaba haciendo nada. Quizá lo que estaba haciendo era llenar tus arterias de calcio, que por eso no me gusta recomendar la vitamina D, porque es que puede acabar transformándose en calcio y obstruir las arterias. Y hay estudios que esto lo avalan, ¿eh? O sea, esto es algo que está más que demostrado y tal. Fíjate, no sabía esto del calcio, o sea, que puede ser incluso hasta contraproducente en ese sentido. Lo es, para mí lo es, por eso no lo recomiendo. Y si lo recomiendo, tengo que ver cómo está esta persona de calcio y tal, con una analítica bien completa. Mm. Sí, claro, al final lo que podemos decir es que no es un suplemento que vas, te compras y te lo tomas y ya está, sino que aquí hay un proceso de revisión de tu perfil, en todo sentido. Exactamente, así es. Pues mira, me llama mucho la atención lo de los 2 meses. O sea, este paciente del que estamos hablando, o sea, en 2 meses ya pudo ver cómo aumentaba su vitamina D usando estrategias pues alineadas más bien con la parte natural, ¿no? O sea, obtener toda esta vitamina D de fuentes naturales. Exactamente, y empezó a ver que su piel se bronceaba, perdía peso y bueno, es que hay más personas, incluso personas con una patología reumática, no tenían vitamina D, que obviamente sabemos que la vitamina D si no está, esa patología reumática se puede alterar a peor y al final todo bajó y su nivel inflamatorio de estar en 9 pasó a un 0,2. O sea, eso es impresionante. Wow, verdaderamente es impresionante. Sobre todo porque los 2 meses que has dicho, que luego, bueno, es verdad que esto depende de cada quien, no es que todo el mundo va a tardar 2 meses, pero aún así me sorprende. O sea, es que así de efectivo es básicamente todo lo que estás Bueno, hablando. sí, también he de destacar una cosa que es importante y es que esta persona también estaba en España, en la zona del sur de España. Claro, tenemos que tener en cuenta la latitud. Donde hay más sol es más posible aumentarlo antes. Entonces, si tenemos un déficit y nos vamos a ir de vacaciones y vivimos en alguna parte del mundo en la que no hay tanto sol, pero podemos viajar hacia donde hay, aprovechan tus vacaciones y vete donde más sol haya, vete a captar vitamina D, porque yo, por ejemplo, en invierno me voy a zonas donde hay más vitamina D, porque así todo el año vas a tener vitamina D. Es importante también generar esa estrategia en tu vida. Y eso es lo que realmente hacían nuestros ancestros, que ellos bien que lo sabían. Ellos por eso iban de un lugar a otro también, porque se guiaban por el sol, por las estaciones, por eso somos seres estacionales. Sí, es verdad. La verdad es que esto no hemos hablado en este tema, pero si ya tenemos déficit en los meses donde hay sol, ¿cuánto más déficit tenemos cuando estamos en invierno? O sea, que realmente sí, la estrategia no solamente hay que cambiarla en función de las estaciones, sino que es fundamental cuando estás en estos meses como muy de poca incidencia. Aquí lo que siempre se recomienda es aumentar la exposición al sol. O sea, si en verano estás con el tema de los 10 minutos y un poco por ahí vas empezando, ¿no? A hacer el tema de hábito, habría que doblar esa cantidad en invierno en función un poco de, como dices tú, del lugar donde te encuentres. Exactamente, sí, y tener muy en cuenta que, bueno, que también si tenemos una época del año en la que son meses más fríos, no hay tanta disponibilidad de sol, ahí vamos a tener que cuidar también muchísimo la parte de la melatonina, ¿no? Porque aunque esto no sea el tema de hoy, también es importante el invierno es para la melatonina, los meses fríos para la melatonina y los meses calurosos de más sol es para la vitamina D. Si nosotros
tenemos esas dos cosas, nuestra salud va a estar a salvo. Sí, bueno, y de hecho has dicho que está conectado la melatonina con la vitamina D, o sea, que es que una se Todo, alimenta de la otra. todo está conectado, sí. Bueno, vamos a reorganizar todo lo que está conectado para simplemente hacer un resumen de todo y hemos dicho que si queremos pensar la salud como tiene que ser, como a nivel multifactorial, los pilares fundamentales para ir de la mano con la vitamina D serían, por ejemplo, la exposición a la luz solar, que bien has dicho, descalzarnos, ¿no? A estar un poco más en contacto con la naturaleza, moderar las fuentes electromagnéticas, el wifi y todo lo que esté alrededor. em, la melatonina, importante mantener buenos niveles. Bloquear la luz artificial con los lentes, por ejemplo, como los que llevas hoy, que bueno, el que nos vea por vídeo lo verá y si no, ya verán el enlace que os pondré. ¿Cuál otro? La alimentación, en la cual hay que suprimir al 100% los azúcares, aceites vegetales, harina refinada y optimizar la proteína y la grasa saturada. Muy bien, Y muy luego bien. utilizar cremas, por supuesto, ni maquillaje cuando no nos exponemos a la luz del sol, ¿no? Siempre piel limpia, cuanta menos ropa posible mejor si estamos en la playa o en la montaña. Y si es en casa y podemos también estar sin ropa frente al sol, eso es lo mejor. Y que nos den todas las partes del cuerpo, porque todas las partes de nuestro cuerpo deben de recibir luz solar. Mm. Bueno, esto igual es aún un reto extra, o sea que sí, que hay que empezar por algo, sin duda alguna. Totalmente. Bueno, María del Mar, te voy a hacer la última pregunta con la que cierro cada episodio, y es que, bueno, de todo el tema que tiene que ver con la vitamina D y de todo lo que hemos escuchado a lo largo de los años, para ti, ¿cuál es el peor todo mal de lo que se dice sobre este tema? Ujú. Bueno, pues siendo sincera, el miedo que han creado a nivel mundial hacia el sol, ¿no? Porque la vitamina D es la pandemia más grande que existe. La naturaleza nos habla. Tan solo hemos de parar a escucharla, ¿no? La gente suele descubrir tarde o temprano que somos los maestros que construyen nuestra alma, nuestra vida, nuestra salud. Y la naturaleza nos hace sabios, pero saltarnos las leyes de la naturaleza, no. Entonces, si llenamos lo que está vacío y vaciamos lo que está lleno para vivir plenamente, tenemos que comprender que si tenemos el arte de soltar y aferrarnos a las cosas correctas, nuestras lecciones van a ser las más importantes para que esto sea así, ¿no? Entonces, para obtener la vida que experimentas, tienes que aprender a tratarte a ti mismo, ¿no? O sea, y no aceptar nunca menos de lo que mereces. ¿Y por qué digo esto? Porque mm, tenemos que cuidar nuestra salud, amarnos a nosotros mismos. ¿Y cómo hacemos eso? Entendiendo qué somos, de qué estamos hechos, de qué estamos compuestos, porque yo no me he de comer algo que no me va a servir de nada, que lo único que va a hacer es dañarme. Eso es caer al vacío cada día, ¿no? Entonces, somos los que construyen nuestro destino, cada uno lo construye. Entonces, todos esos miedos, que el sol es el más importante en la luz, es lo que yo diría que es el mayor todo mal que nos han hecho creer que eso, sí, y nada, así que si tengo que decir una frase para que se quede grabada, es que cuida tu entorno de luz y ahí influye el sol que te da y lo que comes. Sí, y yo Mm. agregaría las luces artificiales a las que estamos expuestos, que de esto poco se habla también, poco se incide en ello. O sea, no solemos estar como muy pendientes de la cantidad de luz, de las pantallas en las que estamos y a qué horas estamos en estas pantallas. O sea, yo creo que esto también hay que concientizar mucho de este tema porque al final, como bien has dicho, es que nos tenemos que hacer cargo nosotros. Exacto, o sea, por eso decía lo de cuidar tu entorno de luz, ¿no? Porque al final cuidarlo es que por la noche sabemos que si es de noche es de noche y no tengo por qué estar expuesto a la luz artificial y si lo hago me protejo los ojos e intento utilizar una luz tenue. Y durante el día, pues lo mayor tiempo posible frente al exterior, ¿no? De un local, de casa, de la oficina importante y obviamente pues saber lo que comes y el momento en el que comes, porque es muy importante también no comer en la noche.
Sí, el tema de los hábitos nocturnos y las comidas. Bueno, es que podemos seguir hablando aquí de tanto, porque como dices tú, todo está conectado. Bueno, si seguimos hablando aquí, ya ves, podemos estar meses. Sí, sí. Pero bueno, no pasa nada. Vamos a dejar este episodio hasta aquí y luego ya haremos otros que estoy segura que van a salir, porque este tema da para mucho y me gusta mucho cómo lo explicas de una manera como muy natural, muy sencilla y muy alineada con nuestra propia naturaleza, que eso me parece clave. Pues sí, pues muchísimas gracias. Yo encantadísima de que así sea, que será. Así que bueno, un placer haber estado aquí con vosotros. Gracias, un placer sin duda también para mí. Nos veremos pronto. Antes de que te vayas, quiero decirte dos cosas. La primera, que todas las notas y menciones de este episodio las tienes en todomalpodcast.com. La segunda, que si aún no estás suscrito al canal de YouTube, pues déjame decirte que todo mal, porque al darle clic al botón de suscribirte y a la campanita recibirás siempre una notificación cuando haya episodio nuevo. Y bueno, ya que estamos aquí, una tercera, que si te ha gustado mucho este episodio o si crees que hay alguna pregunta que me he dejado por fuera, déjala en los comentarios y me aseguraré de que le llegue a nuestro invitado para que te responda. Una vez más, muchas gracias por estar aquí y nos vemos pronto en un próximo episodio.